En 1961, Abraham Bulis, un escritor y crítico oriundo de la ciudad de Kiev, se dispone a escribir un libro sobre escritores satíricos soviéticos y recuerda por casualidad a un escritor caído en el olvido, autor de algunas piezas teatrales como El departamento de Zoya y Los días de los Turbín, y decide profundizar en su obra y así contacta a Elena Sergeyevna Shilovskaya, la mujer del ya fallecido autor. Gracias a ella, cae en manos de Bullis el manuscrito de un texto inédito, la novela del ocaso, como la denominaba el propio autor. Se trataba de un libro que protagonizaría, antes de ser publicado, una historia tan extraordinaria como la que se narra en sus páginas. Así se inicia un texto introductorio a la novela de El maestro y Margarita en la edición de El Zorzal, la edición de la cual hicimos lectura en la colección de audiolibros, ¿verdad? Esta nota introductoria fue realizada por los mismos traductores de esta edición, siendo ellos Alejandro Ariel González y Valeria Korseniewski. Bien, entendemos que para 1961 nadie se acordaba de Mikhail Bulgakov. Este tal Abraham Bulis va a venir a rescatarlo del olvido y que en un principio el maestro y Margarita iba a llamarse La novela del ocaso. Antes de continuar, les advierto que este video va a contener spoilers, con lo cual, si todavía no terminaste de ver la colección de audiolibros donde la semana pasada se completó la lectura de esta novela, lo mejor tal vez sea que dejes de ver este video en este mismo momento y lo retomes al término de la lectura, audición que hagas de la colección de Audiolibro 1, donde damos recientemente por concluida la lectura de la novela, ¿verdad? A menos que no te importe que se te cuente el final de una novela antes de haber terminado de leerla, entonces quedan advertidos. Nosotros habíamos realizado una encuesta en la página de comunidad de este mismo canal preguntando qué aspectos de análisis al público le gustaría que hiciéramos sobre El maestro y Margarita. Bueno, en 16 votos con un 50% ganó estructura y géneros literarios. Ahora bien, es cierto que no se puede hablar de estructura y géneros literarios, casi de ningún aspecto de la novela, sin contextualizar el enfoque histórico y sociopolítico. Alguien ha dicho de esta novela, está escrito por ahí, que El maestro y Margarita es una obra que escribe al autor. Estamos acostumbrados a pensar en que los autores escriben obras, ¿no es cierto? Este sería el caso inverso. Ya sabemos que estamos tratando de una obra muy singular, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a tener presente como novela. Al punto creo que podemos preguntarnos legítimamente si El maestro y Margarita es realmente una buena novela. Es realmente buena, me pregunto, como cosa, ¿no? Como objeto novela. Al margen incluso de si la disfrutamos, si nos entretiene, si nos divierte, si nos hace reír. Hay películas que nos entretienen, ¿no es cierto? Un domingo a la tarde, a las 2 de la tarde, te tirás a la cama, ves una película de Bruce Willis y por ahí pasás el tiempo, sin pensar demasiado, estás entretenido, sin que por ello nunca termines por pensar que una película de Bruce Willis va a terminar incluyéndose en el canon de la historia del cine, ¿no es cierto? Sin embargo, El maestro y Margarita sí se ha logrado tardíamente, porque habiendo sido escrita y publicada hacia mediados de los años 30, 30 años después vemos que había caído en el olvido, ¿no es cierto? Y sin embargo es rescatada y termina incluyéndose en el canon de la literatura rusa por de pronto,
y hoy siendo objeto de análisis y de estudio al interior de las academias en lo que refiere a la literatura. Acá hago la salvedad de que solemos incluir en la etiqueta literatura rusa en realidad lo que deberíamos llamar literaturas eslavas. En este caso estamos hablando de un escritor ucraniano. Mikhail Bulgakov era ucraniano, no era ruso, si bien en la época de la Unión Soviética muchos países que hoy actualmente son independientes, bueno, estaban agrupados en una sola nación, ¿verdad? En todo caso, todas estas regiones, Rusia, Ucrania, tantos otros países del este, ahora me vienen a la mente más fácil los que quedan afuera que los que quedan adentro. Pero todos esos países que conformaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con sus diferencias, comparten similitudes culturales, de lengua, de origen común, hasta cierto punto, claro. Bien, sabemos de Mikhail Bulgakov, fue novelista, fue dramaturgo, fue cuentista, pero hay que tener en cuenta que antes que nada fue médico, porque el hecho de que haya sido médico y en relación con eso alguna anécdota, algún episodio vivido por él, nos va a dar alguna clave de entendimiento de esta novela. Sin lugar a dudas, también en la obra de Mikhail Bulgakov, El Maestro y Margarita es su obra mayor, su obra más pretenciosa, su obra más descomunal en muchos sentidos. Tiene un puñado de cuentos publicados, 2 obras de teatro, 6 o 7 novelas, todo producido entre 1924 y 1940, en que finaliza la escritura del Maestro y Margarita, año también en que fallece en 1940. En realidad deja inconclusa la novela y va a ser la esposa a quien recién terminamos de mencionar, Elena Sergeyevna Shilovskaya, la tercera de las esposas de Mikhail Bulgakov, quien termine de darle los últimos retoques a la novela, incluso es posible que ella misma haya escrito el final. No sería este el caso de que ella se inventa un final, sino que por conversaciones con su esposo conociera el plan de este y entonces nada más tuviera que llevar al papel lo que él le hubiera expresado, cuáles eran sus ideas, ¿verdad? Como médico, Bulgakov en 1913 se ofrece como voluntario en la Cruz Roja cuando el estallido de la Primera Guerra Mundial es enviado al frente de guerra y ahí es herido. De estas heridas a él le quedan como secuelas, ¿verdad? Secuelas que se manifiestan de un dolor crónico en el abdomen, dicen, lo cual le lleva a tener que suministrarse morfina, lo que le crea una adicción, se vuelve un morfinómano, y después vamos a ver cómo esto yo creo que participa de algún modo en la construcción, por lo menos de esta novela, El Maestro y Margarita. Se dice que en 1918 dejó de inyectarse morfina y nunca más volvería a hacerlo en el futuro. Su relato titulado Morfina, publicado en 1926, da testimonio de su adicción. Yo todavía no leí este libro, Morfina. Entiendo que es una novela, que es una ficción, que si bien evidentemente tiene rasgos autobiográficos, de cualquier manera no es en realidad un testimonio como podría ser un ensayo, ¿no es cierto? Para 1925 publica Corazón de Perro, una novela de la cual también se ha hecho la miniserie, o la película mejor dicho, por el mismo equipo de producción que después iba a realizar la miniserie sobre El Maestro y Margarita. Les recomiendo muchísimo leer la novela Corazón de Perro. Es muy divertida, con muchísima menos pretensión de escribir una gran obra
que con El Maestro y Margarita. Sin embargo, si leen Corazón de Perro van a encontrar parentescos indirectos entre una novela y otra. Quiero decir, no se piensen que un libro es continuación del otro en absoluto, pero en Corazón de Perro ya encontramos el tono, la sátira, la crítica social, la combinación de lo fantástico y lo realista. Dicho sea de paso que las imágenes que fueron ilustrando la lectura en las diferentes entregas del Maestro y Margarita fueron tomadas de esta miniserie que les comentaba, que fue realizada por el mismo equipo que hiciera la película Corazón de Perro, una producción, en ambos casos, rusa o ucraniana, eslava en todo caso. En el caso de Corazón de Perro, es oportuno destacar, la historia transcurre a inicios del régimen soviético, es decir, bajo el gobierno de Lenin, y advirtamos que la crítica que hace del régimen Bulgakov se ciñe a lo que tiene que ver con lo social, con lo político tal vez, pero en lo que hace a lo burocrático, no a lo ideológico. En ningún momento se advierte que Bulgakov sea anticomunista, antirégimen, conservador zarista, ni nada por el estilo. En todo caso, él está viendo cómo se está instaurando y se está implementando un nuevo régimen que sin necesidad de comparar con otros modelos, vamos que evidentemente presenta fallas, debilidades, ¿no es cierto? Una cuestión central, tanto en Corazón de Perro como en El Maestro y Margarita, es la cuestión de la vivienda. En el régimen comunista no hay propiedad privada. Nadie es dueño individual, personal, particular de nada. El Estado se apropia de los bienes y los distribuye supuestamente equitativamente. Pero en una ciudad, obvio, evidente, lógico, que hay viviendas de mayor calidad que otras en infraestructura, en cantidad de habitaciones, en comodidades. Y ese reparto de los bienes ahora comunes bajo el régimen comunista era bastante desigual, evidentemente, ¿no? ¿A quién le tocaba el departamento mejor ubicado, más céntrico, con mayores habitaciones, más confortable? Bueno, que como fuere, inexorablemente por la diferencia de calidad de vivienda, siempre el reparto en buena medida iba a ser desigual, pero además lo que denuncia en todo caso Bulgakov es la corrupción, ¿no es cierto? El amiguismo, que si vos civil tenés un contacto con algún miembro de las altas esferas, sin lugar a dudas vas a tener posibilidades que otros no tienen, y esto queda muy bien plasmado en las obras de Bulgakov de una manera directa, visible, ¿no es cierto? Lo mismo lo abstruso de la maquinaria burocrática, todas estas instituciones, tales como se menciona en El Maestro y Margarita, el Masolite, el Consejo de Acústica, algún otro más que nada parecen proponerse entorpecer la búsqueda de soluciones de problemas cotidianos del común de la gente, ¿no? Contradicciones tales como ese negocio al que acuden al final de la novela Korobiev y Begemot, una especie de free shop donde se van a vender exquisiteces y objetos que no se hallan en otros comercios, siendo que la economía es cerrada, ¿no es cierto?, en relación con las importaciones, exportaciones, pero en este free shop, de pronto, donde se comercia con moneda extranjera, que contradictoriamente está prohibida, ¿no es cierto? Vemos la persecución que hay hacia aquellos que puedan tener algunos dólares. Sin embargo, existe este free shop para alguna cierta aristocracia, vedada al común de la gente y que Korobiev y Begemot terminan
prendiendo fuego. En fin, algo de esto que vemos en El Maestro y Margarita ya se viene prefigurando en Corazón de Perro, una novela, vuelvo a decir, bastante menor en relación con El Maestro y Margarita, no menor en calidad o que una novela sea mejor que otra, pero bueno, sí digamos que Corazón de Perro es por de pronto menos extensa, con menos cantidad de personajes, más una novela convencional a pesar de sus particularidades, como estamos acostumbrados a pensar. Se trata de una novela. Evidentemente, El Maestro y Margarita es el espacio donde Bulgakov busca explotar como creativo, como artista, ¿no es cierto? Y como escritor. En El Maestro y Margarita es donde Bulgakov va a poner toda la carne al asador. Bien, El Corazón de Perro es publicada en 1926. No es bien recibida, digamos, ¿no es cierto? El régimen acusa la crítica de Bulgakov. En general no encuentran que Bulgakov en su obra preste demasiado servicio a lo que es la propuesta ideológica del realismo socialista de un arte que haga propaganda del nuevo régimen, ¿no es cierto? Ya vimos cuando hablamos del formalismo ruso, si bien es un periodo previo anterior a este que estamos tratando ahora, la disputa que hubo, la discusión que hubo entre Trotsky y los formalistas respecto de si el arte tiene que servir a la patria, a los ideales ideológicos, mientras que tal vez los formalistas defendían una situación de arte por arte mismo, de arte en estado puro, ¿verdad? A Bulgakov le lleva 15 años escribir por de pronto El Maestro y Margarita. Le lleva 15 años escribir esta obra que en principio se fue publicando de manera folletinesca, es decir, por entregas, y que no termina de ser en las publicaciones, si se recopilara eso, la versión definitiva, la que después termina siendo publicada en libro y es la que hemos leído en nuestra colección. Varias veces le cambia el título a la novela Bulgakov. Se dice que del primer capítulo hubo 9 versiones diferentes, como que no se terminaba de decidir, como que la iba reescribiendo, como que le iban surgiendo nuevas ideas. Es posible que Bulgakov, antes de morir, terminara de publicar alguna versión de lo que después iba a ser esta novela, vuelvo a decir, finalizada en los últimos detalles por su esposa, por Elena Shilovskaya. Pero bueno, ya con El Maestro y Margarita, el régimen empieza a perseguir a Bulgakov, lo empieza a censurar, y más tarde es confinado al destierro, a la Siberia, como castigo. Esto no es definitivo, en algún momento él sigue manteniendo correspondencia, entiendo que de manera directa con Stalin, en algún momento por la escritura de una obra de teatro termina por congraciarse con Stalin, entonces Stalin lo perdona y ya lo repatria a Moscú, porque dicho sea de paso, si bien Bulgakov era ucraniano, pero vivía en Moscú, ¿no es cierto? Creo que, bueno, es así. Stalin le permite regresar a Moscú, sin embargo, con algunas condiciones, por ejemplo, la de no publicar, la de no presentar obras, pero le permite mínimamente, creo, si mal no recuerdo, ejercer como maestro de escuela y así poder ganarse la vida. Y ahora entonces me parece que ya sí podemos pasar a hablar un poco más concretamente de lo que tiene que ver con la estructura de la obra. Como pudimos ver, el libro El Maestro y Margarita se divide en dos partes e implica su estructura el concepto de novela dentro de novela, ¿no es cierto? Si por ejemplo vemos que una de las novelas trata de la propia escritura del protagonista, el maestro, acerca de los sucesos
que hacen en lo histórico la relación entre Poncio Pilatos y Jesús. Si recopilamos esos capítulos que nada más tratan de esta historia, tenemos una pequeña novela, y eso convive con otro relato que es el propio de la actualidad de la ficción, los años 30, ¿no es cierto?, en Moscú, en tremendo volumen. Lo que se recopila son nada más que, no recuerdo ahora si son 4 días, 7 días, nada más en que se suceden los hechos, ¿no es cierto? Desde la aparición de Wolan en Moscú hasta la culminación de la novela. Que no se nos pase por alto, tengamos siempre presente, que Bulgakov le lleva 15 años escribir esta novela. Dicen los traductores del libro, entre 1930 y 1936, Bulgakov comenzó su novela un mínimo de 4 veces, redactaba nuevos capítulos, corregía los ya existentes, y hacia esos años aparecieron nuevos personajes que habrían de darle su matiz final. Así, por ejemplo, apareció un poeta que luego se convertiría en el maestro, y más tarde apareció Margarita, su amada. Hasta ese momento los protagonistas eran Pilatos y el diablo, y la historia era narrada por un tal Azazello. Da la sensación de que Bulgakov abría una cajita y empezaba a sacar objetos de dentro de esa cajita y los iba acomodando, ¿no es cierto? Y algo de toda esa operatoria me parece que se trasluce luego en lo que es la composición final del libro. Hay una cierta desprolijidad, me parece a mí, en la novela de cosa inacabada. En determinado momento se puede llegar a encontrar hasta lo que parece ser un agujero de guión, ¿no es cierto? Más marcadamente en todo el libro me parece a mí ese episodio cuando ya Jesús está siendo llevado hacia su crucifixión. Hay un momento donde Leví Mateo se baja al pueblo a robarse un cuchillo de una panadería con la idea de volver y sacrificarlo a Jesús antes de que sea crucificado. Su idea es aproximarse lo suficiente a Jesús, que está siendo conducido por los guardias hacia la cruz, y asestarle una cuchillada para sacrificarlo, ¿no es cierto? Que sufra menos, tal vez. Momentos antes, párrafos antes de la toma de esa decisión de ir a buscar el cuchillo, Leví Mateo dice que se lleva la mano al pecho y choca contra el cuchillo que llevaba bajo la túnica. Entonces ahí encontramos un agujero de guión, ¿no es cierto? Que se nos puede pasar bastante por alto porque es algo dicho muy al pasar. Acá en esta edición no hay una nota de página de parte de los traductores que adviertan esta gaf. Si bien es posible que les haya pasado inadvertida o nada más se remiten a traducir, ¿no es cierto? Un traductor no tiene por qué corregir una novela. Pero en otros momentos parecería ser también que el propio autor parece buscar incurrir en imperfecciones. Por momentos hay nombres propios que en un lugar se confieren a un individuo, a una persona, y en otro lugar se confiere a un lugar. Hacia el final del libro, perdón, ocurre un cambio de nombre de Bezdomny, ya fuera del psiquiátrico. Se le menciona como profesor algo, se le cambia el nombre, para seguidamente volver a ser mencionado como Bezdomny o el poeta o Iván. No cabe duda de que es el mismo personaje. Pero esto a su vez viene sumado a las paradojas, ¿no es cierto? Paradojas que también pueden ser presentadas como contradicciones deliberadas, incluso como para dejar al libre arbitrio del lector que tome una resolución final respecto de qué fue lo que estuvo leyendo. Decíamos, el libro se divide en dos partes. En la primera parte lo que hay es una presentación incesante de personajes y de situaciones que todos parecen
querer tener algún grado de centralidad, aun cuando más tarde, más temprano, reparemos en que muchos personajes y muchas situaciones no hacen cuestión a lo que se va a relatar hacia el final de la novela. No son funcionales. Cada personaje, por secundario que sea, tiene su propia biografía y permanentemente en la narración aparecen comentarios, sucesos, descripciones, acercamientos a cuestiones que no hacen al fondo del asunto. Y todo esto es premeditado, ¿no es cierto? Ya la voz narradora es muy extraña. Por momentos nos habla de manera muy personal y directa, nunca dice quién es, pero tiene un tono juguetón. Por momentos hace algún tipo de autorreferencia, como esto que yo les voy a contar, yo no tuve ninguna participación, te dice, pero me enteré, me contaron, dejando ahí incluso la puerta abierta a que nos pongamos a pensar quién es, si es alguien en particular, esta voz narradora. El texto no ofrece mayores indicios, pero se puede conjeturar. Nada nos lo impide hacer, algo por el estilo. La voz narradora es alguien del séquito de Voland, por ejemplo, podríamos pensar. Alguien que al interior de la trama no aparece, pero es quien narra la historia. Hay un tono general en la voz narradora que se condice con la impronta que manifiestan Wolan y su séquito. En muchos sentidos yo creo que esta es una novela que se puede plantear como una metanovela. Es una novela que también se está pensando a sí misma, si bien no lo hace tal vez nunca de manera directa, no como un todo al menos, tal vez sí respecto de alguna de las partes. 15 años le lleva a Bulgakov escribir esta novela, que empieza a escribir y reescribe, corrige y agrega, no sabemos qué quite, pero sí que agrega mucho, y esto está vivo en la novela, la construcción de relato está viva, la podemos ver. Da la sensación de que Bulgakov en este trabajo no se queda con las ganas de nada, todo lo que se le ocurre lo mete adentro, ¿no es cierto? Y entonces ahí encontramos la confluencia de géneros. Perdón, antes de llegar a eso quisiera concluir con la descripción de las partes, ¿no? Las dos partes que hacen a este libro, decíamos la primera parte, donde se suceden hechos y aparición de personajes de manera constante, abrumadora, donde en determinado momento decimos a dónde nos quiere llevar este hombre, qué estamos leyendo. Los protagonistas que hacen al título de la obra, el maestro y Margarita, se tardan en aparecer, aparecen recién hacia el final de la primera parte. Y recién en la segunda parte es que se desarrolla la historia del maestro y Margarita. En la segunda parte es que realmente cobran protagonismo y donde confluyen hacia el final todos los sentidos del libro, ¿no es cierto? Esas realidades paralelas, Pilatos por un lado, sumado a todo lo que está ocurriendo en la Moscú actual, de la actualidad de la trama. Ahora sí, podemos pasar al tema de los géneros. Bueno, tenemos esta cuestión de la novela dentro de la novela, donde si bien, por ejemplo, el tema de la sátira, que cubre toda la extensión del libro, tal vez no encontremos la sátira en los episodios que hacen al elipsis histórico, a lo que es relativo a la historia de Poncio Pilatus. No encontramos sátira grotesco en la narración evangélica. Sí, cierta caricaturización, tal vez, no sé si no es fuerte el término, en la imagen que se nos presenta de Jesús, un Jesús que parece un hippie, ¿no es cierto? Hay como un cierto querer hacer revisionismo histórico de manera muy particular sobre los episodios evangélicos, cierta adecuación o readecuación correctiva sobre los nombres Jerusalén, Yeshua, ¿no es cierto?
No se pronuncia Jesús, se pronuncia Yeshua. No se pronuncia Jerusalén, se pronuncia Jerusalén, algo por el estilo. Para todo lo demás pareciera ser que la sátira y el grotesco cubren, barnizan todo el relato, toda la discursividad. Pero se trata de una sátira y de un grotesco que por la caricaturización no deja de señalar al realismo, no deja de tomar como referencia al realismo, si bien en este caso, en el caso de Bulgakov, como de varios autores rusos, tal vez el que inicia con esta característica sea Nikolai Gogol, en estos casos, en estos escritores rusos, eslavos, lo satírico y lo grotesco no repele lo fantástico, como es evidente, y aún lo maravilloso, y hasta podemos encontrar partículas de algún grado de realismo mágico. Está muy discutido a qué género pertenece esta novela. Es que no creo yo que remita exclusivamente a un género en particular. Es una novela donde encontramos que conviven géneros. Lo fantástico y lo maravilloso en el gato Begemot, de pronto. En las brujas, en la existencia de brujas, en la figura misma de Voland, tal vez. Realismo mágico, yo diría, no aparece en un gato que camina y habla. Realismo mágico yo lo encuentro en esa descripción del encargado principal del restaurante del Mazolit, al que se describe como a un pirata. Y uno puede preguntarse con qué necesidad. ¿Con qué necesidad ese personaje está descrito como un pirata, donde en determinado momento se hace alguna referencia a algún episodio histórico de su biografía y se cuenta que estaba en un bergantín, viviendo como un real pirata? Algo que otra vez no hace nada a la sustancialidad intrínseca del maestro y Margarita, que la tiene. Y bueno, ahí después vamos a tener que intentar descifrar cuál es el sentido medular de El maestro y Margarita. En El maestro y Margarita, como género, también encontramos el relato de fantasmas, ¿no es cierto? Una vez fallecidos el maestro y Margarita, y en concurso, por ejemplo, con Bezdomni, a quienes se le aparecen como fantasmas, con lo cual ahí tenemos otro género. El género de terror aparece en aquel episodio donde Varenushka y la secuaz femenina de Woland se le aparecen a Rinsky en su despacho, convertidos en vampiros. Todo ese episodio se nos narra incluso bajo la discursiva propia del género de terror. Parece que en ese momento estamos leyendo más a Bram Stoker que a Bulgakov. En fin, eso en cuanto a géneros que visiblemente aparecen en el transcurso de la novela. Ya para ir finalizando este video, que no debería hacerse tampoco demasiado largo. En todo caso, si surgen ideas, dudas, comentarios, bueno, pueden dejarme acá en la caja relativa a estas cuestiones y si es necesario, si lo creemos oportuno, lo seguimos charlando en otro video. Vamos ahora al tema de las paradojas, sobre todo las paradojas finales que hacen al final de la novela, quiero decir. Hasta ahí podríamos, hasta llegar a los capítulos finales donde se presentan reales paradojas, podríamos pensar que la novela incurre en algún defecto, algún cabo que no se ata, alguna contradicción, la que referimos al caso del cuchillo de Leví Mateo. Pero hacia el final se produce una especie de doble paradoja, que esto sí, no es un error de escritura, no es un error de composición. La primera es completamente expresa, ¿no es cierto? Azazello acaba de asesinar al maestro y a Margarita a partir de una ingesta de vino envenenado, envenena al maestro y Margarita, los ve caer muertos y se traslada inmediatamente
por de pronto al departamento de Margarita, donde a través de la ventana ve que la mujer está dentro de su propio departamento y sufre un infarto. Y parecería incluso que en ese salto espacial también hay un salto temporal, porque por la situación dada, en que Azazel ve morir a Margarita debido a un infarto, pareciera que estamos unas cuantas escenas previas, ¿no es cierto? Incluso en alguna escena previa a cuando ella recibiera el ungüento que Azazel le proporciona, la que lo va a transformar en bruja. Está en su recámara, en su domicilio por de pronto, frente a un espejo, se toma el pecho y cae muerta por un infarto. A su vez, en la clínica psiquiatra, Vesdomni se está enterando que en la habitación de al lado acaba de morir un hombre y un paciente de la clínica y que ese hombre es el maestro. Esa paradoja es directa, expresa, elaborado intencionalmente porque es Azazel el que protagoniza ambas circunstancias, ¿no? Él mismo que fue que envenenó al maestro y Margarita, por de pronto a Margarita la ve morir de un infarto. Si no es así que corrobora la muerte en el psiquiátrico. Entonces, ¿qué está operando ahí? ¿Qué está ocurriendo? ¿Una doble muerte? ¿El maestro y Margarita están ocupando el mismo espacio o diferentes espacios, mejor dicho, al mismo tiempo? ¿Mueren dos veces? Una de las circunstancias es real en términos de novela y la otra es fantástica. Nunca sucedió que Margarita se convirtiera en bruja, nunca sucedió que Margarita, el maestro, se reencontraran. Todo es parte de una alucinación. Es una de las lecturas posibles, es una de las lecturas que de hecho muchos críticos consideran en el análisis de esta obra, que mucho de lo que se nos cuenta en esta novela nunca hubiera sucedido y fuera parte de una alucinación. Y en relación con el tema de las alucinaciones, que en esta novela, vamos, por momentos la novela en sí misma es muy alucinógena, y esto nos lleva a recordar que en algún momento Bulgakov fue un morfinómano, ¿no es cierto? Si bien la nota de Wikipedia dice que en determinado año dejó de serlo. Tal vez sí, tal vez Bulgakov no haya muerto en la adicción, ¿no es cierto?, de esta droga. Pero tal vez sí tiene el recuerdo de lo que es sufrir alucinaciones a partir del uso de una droga. O tal vez hubiera dejado la droga, pero nunca se le fueron las secuelas. Tal vez siguiera sufriendo alucinaciones. Que no digo que él fuera inconsciente de que su novela incurría en alucinaciones. Creo que todo en El Maestro y Margarita, tal vez excepto alguna que otra gafa, pero todo lo demás, y digamos que el 99,99% de la novela es premeditado, es intencionado por parte del autor. Finalmente, hay una segunda paradoja en relación con la misma, que es mucho más sutil, que trata de que concluidos todos los episodios que hacen a la historia, los investigadores no encuentran, dicen, los cuerpos del maestro y Margarita. Incluso se piensa que Margarita pudo haber sido secuestrada. No se encuentra ni el cadáver envenenado, tampoco se encuentra el cadáver infartado al interior de su domicilio. No se lo encuentra. Y se especula con que Margarita pudo haber sido secuestrada. Para el caso parecería ser que se nos quiere decir que al interior de la novela no importa qué fue lo que pasó con el maestro y Margarita. Por de pronto se nos dice que sus almas fueron rescatadas por Wolan, que por intermedio de Leví Mateo parece ser que Jesús le manda decir a Wolan, le ordena incluso Jesús a Wolan por intermedio de Leví Mateo, que tiene que matar al maestro y Margarita. Hay una discusión muy rica entre el mensajero Leví Mateo y Wolan,
donde Leví Mateo le dice a Bolan, bueno, Jesús quiere que vos mates al maestro y Margarita, a lo que Bolan le responde, uff, necesitaba que Jesús viniera a decírmelo, yo ya lo tenía decidido, le responde Bolan. Pero le queda la duda y le dice, ¿y por qué Jesús, tu maestro, tu jefe, me pide a mí que le quite la vida al maestro y Margarita? ¿Por qué no lo hace él, no es cierto? Y les da la salvación. Y le responde Leví Mateo que Jesús dice, que le dice a Bolan, le ordena a Bolan que se lo lleve definitivamente al maestro y Margarita, porque estos, dice Jesús, no necesitan salvación, sino que necesitan paz. Me parece que ahí está lo medular de esta novela, que finalmente entiendo, más allá de todo lo que converge en este libro, de sus partes, de los géneros que podemos encontrar, de lo fantástico, de lo realista, de las críticas sociopolíticas, lo que está buscando esta novela es ser un algo de la naturaleza de lo teológico. Entonces lo que se está componiendo ahí, se me ocurre a mí, me parece, es una cosmogonía que se reduce a ese mínimo diálogo que acabo de referirles, tienen Golan y Levi Mateo. No se hace una exégesis de esa charla, pero evidentemente lo que se busca decir es que salvación y paz no es lo mismo, no es necesariamente lo mismo. Jesús desea para el maestro y Margarita que tengan paz, no salvación. Y ahí también tenemos entonces una muestra de la relación bien-mal con mayúsculas, ¿no es cierto? Es una novela que trata otra vez acerca del bien y del mal. Sí, pero no, fíjense que en este caso no es la vieja lucha del bien contra el mal. Parece que está todo medio mezclado, ¿no es cierto? Por de pronto Bolan se instala en Moscú y hace a sus anchas, y no hay en Bolan un mal, hacer el mal por el mal mismo, ¿no? Si bien comete crímenes, aberraciones, monstruosidades, sin embargo parece poner mucho ojo contra quién es esto, ¿no? Por de pronto algo le motiva a ser protector, en principio de Margarita y a través de ella también del maestro. Dicen los traductores que hay hablando en términos de los géneros implicados en esta obra, enumeran sátira, farsa, fantástico, relato místico, maravilloso, melodrama, y dicen parábola filosófica. Sí, yo creo que es lo que yo quería decir respecto de encontrar ahí algo medular del índole de lo teológico. Hay una parábola filosófica, yo diría que hay una parábola teológica, que tal vez sea la sustancia fundamental de esta novela. Así se la puede leer a esta novela como comedia de humor negro, como profunda alegoría místico-religiosa, como interpretación libre y personal de los evangelios, como mordaz sátira de la Rusia soviética y de la superficialidad del ser humano en general. Sí, claro, se la puede leer como de cualquiera de estas formas o todas juntas a la vez, ¿no es cierto? Es muy interesante analizar el rasgo, lo que hace a las temporalidades al interior de esta novela, que nos va a llevar demasiado tiempo, en todo caso lo dejaría para un segundo video, el tema de cómo se conjuga la temporalidad. Finalmente, observemos, para cerrar este video, cuánto de autobiográfico hay en esta novela, sin lugar a dudas, particularmente en la figura del maestro. El maestro retrata en buena medida lo que ha sido la vida de Mijaíl Bulgakov, un novelista que, debido a la publicación de una novela, en su caso Corazón de Perro, termina por ser criticado, vilipendiado, perseguido, censurado, anatemizado, como le ocurre a este maestro protagonista de la novela. Y sin lugar a dudas también Margarita
en sus características, tiene mucho de lo que ha sido la tercera esposa de Bulgakov, esta tal Elena Shilovskaya, que como la pareja protagónica, evidentemente tanto Bulgakov como su esposa estaban muy compenetrados entre sí. Sin lugar a dudas, para él ella era el sostén emocional de su vida. Tenía la misma significación su esposa que Margarita para el maestro. Tal es así que en la novela tantas veces Margarita intenta salvar del fuego los manuscritos del maestro, como en la vida real parece ha sucedido lo mismo y termina de ser Elena Shilovskaya quien le da las últimas pinceladas y concluye la escritura definitiva de lo que va a ser esta novela. En fin, mis amigos, este análisis, este video seguramente se ha hecho bastante largo. Ya lo dije desde el principio, es un libro que no se deja concluir en el análisis muy fácilmente. Se lo puede seguir analizando desde múltiples perspectivas. Yo propuse algunas en esa estadística, en esa encuesta, perdón. Existen más aspectos que pueden ser analizados o se puede analizar la obra desde otros muchos más aspectos. Como ya estoy un poco cansado también, se me está trabando la lengua, estoy construyendo estructuras sintácticas un tanto desbaratadas. Concluimos por el momento. Espero que les haya sido de agrado. Si no terminaste de ver la colección de audiolibros y aún te permitiste ver hasta el final este video, bueno, espero que no te haya matado la magia de ir descubriendo paso a paso lo que es esta novela. Sin mucho más, mis queridas, queridos, espero estén pasando gratísimos momentos y disfrutando de muy buenas lecturas. Hasta pronto.